Hay un momento en el interview de Hoda Kotb con Savannah Guthrie que nadie que lo vea va a poder olvidar. No es el momento en que Savannah describe la llamada de su hermana Annie diciéndole que su madre había desaparecido. No es el momento en que describe ver el footage del hombre enmascarado parado frente a la puerta de Nancy. No es el momento en que habla de salir corriendo en la oscuridad del desierto de Arizona, tomada de la mano de sus hermanos, porque las personas afuera estaban cerrando el círculo alrededor de donde estaban escondidos. Es el momento en que Savannah Guthrie, con 54 días de espera encima, con 54 noches de despertarse en la oscuridad imaginando el terror de su madre, con 54 días de investigación sin arresto y sin paradero confirmado, mira a la cámara y dice estas palabras exactas. Dice, es demasiado para cargar. Pensar que yo traje esto a su cabecera, que es por mi culpa. Y solo puedo decir, lo siento tanto, mommy. Lo siento tanto, a mi hermana y a mi hermano y a mis hijos y a mi sobrino y a Tommy, mi cuñado. Solo, lo siento tanto, lo siento tanto. Si soy yo la razón, lo siento tanto, lo siento tanto. Y en ese momento, frente a las cámaras del Today Show, Savannah Guthrie llora. No con la contención de alguien que está presentando las noticias y que aprendió a controlar sus emociones en cámara durante 15 años de carrera en televisión nacional. Llora de la manera en que lloran las personas cuando el peso de algo demasiado grande para ser cargado solo encuentra una grieta y sale. Ese momento ocurrió el 26 de marzo de 2026, el día 54 de la desaparición de Nancy Guthrie. Y para entender completamente por qué ese momento es tan poderoso y tan importante, hay que entender la cronología exacta de cómo Savannah llegó a ese momento. Cómo pasó de ser una presentadora del Today Show que estaba disfrutando un sábado normal con sus hijos, mientras su esposo, Mike Feldman, disfrutaba un viaje de tenis, a estar sentada frente a su excompañera de trabajo llorando públicamente, la culpa más pesada que una persona puede cargar, la posibilidad de haber sido involuntariamente la razón por la que alguien tomó a su madre de la cama en pijama, sin zapatos, sin sus medicamentos, en la oscuridad de la madrugada del 1 de febrero. La noche del 31 de enero, Savannah estaba con sus hijos en casa de su amiga Carson. Llegó a su casa al mismo tiempo que Mike llegó de su viaje. Estaban saludándose, acomodando sus cosas, los niños corriendo por la casa. Y el teléfono sonó. Era Annie. Savannah dice en el interview, pregunté si todo estaba bien. Y ella dijo, no, mamá está desaparecida. Dije, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ella dijo, se fue. Y estaba en pánico. Yo estaba en pánico. El primer instinto de Savannah fue médico. Las puertas traseras de la casa de Nancy estaban abiertas. La primera explicación que todos encontraron era que quizás Nancy había tenido algún tipo de episodio médico durante la noche, que quizás los paramédicos habían llegado, que quizás la habían sacado por la puerta trasera en una camilla. Pero el teléfono de Nancy estaba adentro, su cartera estaba adentro, todas sus cosas estaban adentro. Y Annie y Tommaso ya habían llamado a todos los hospitales. No estaba en ninguno. Y entonces, Savannah llamó a su hermano. Cameron Guthrie pasó su carrera en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Trabajó en inteligencia militar. Fue piloto de combate. Savannah lo describe como brillante, como alguien que vio con claridad desde el principio lo que la situación era. Y en la llamada de esa noche,
Cameron le dijo a Savannah lo que ella no quería escuchar, pero que en algún lugar dentro de ella ya sabía. Cameron dijo: «Creo que la secuestraron para pedir rescate». Y Savannah dice que respondió exactamente lo que cualquier persona en esa situación respondería. Dijo: «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Suena tan ridículo». Pero simplemente no quería creerlo. Y luego preguntó la pregunta que lleva 54 días cargando. Dijo: «¿Crees que es por mi culpa?». Y su hermano, el piloto de combate que entrenó para decir verdades difíciles en situaciones difíciles, le respondió con honestidad. Dijo: «Lo siento, cariño, pero sí, quizás». Savannah dice que ya lo sabía, que esperaba que no fuera así, que todavía no saben nada con certeza, que no saben si fue porque alguien vio a la madre de Savannah Guthrie y pensó que esa familia tiene dinero y que podría ser una oportunidad fácil, que eso tendría sentido, pero que no saben, que lo que sí saben es que es demasiado para cargar pensar que fue por ella, que trajo esto a la cabecera de su madre. Y es en ese momento donde Savannah llora y dice: «Lo siento tanto, Mommy». El colega de Savannah en el Today Show, Craig Melvin, que vio el interview en vivo desde el estudio, dijo lo que millones de personas estaban pensando en ese mismo momento. Dijo que el hecho de que Savannah se culpe a sí misma por algo que hizo un psicópata o unos psicópatas que secuestraron a una mujer en la mitad de la noche es el elemento más difícil de procesar de todo este caso. Que solo Savannah Guthrie podría hacer eso, y que lo hace por la fe que Nancy le inculcó desde pequeña. La fe de Savannah es el segundo elemento más poderoso del interview, y es el que nadie esperaba escuchar de la manera en que Sabina lo articuló. Savannah dice que en los primeros días después de la desaparición de Nancy, en algún momento de los peores días que ha vivido, se dijo a sí misma algo que describe como la única cosa que no podía manejar. Dijo: «Dios, puedo manejar cualquier cosa. Puedo manejar cualquier cosa. Solo no puedo manejar no saber. No podemos manejar no saber. Tengo que saber». Y Savannah dice que en ese momento, por una de las muy pocas veces en su vida, escuchó una voz, y esa voz le dijo: «Ya sabes dónde está ella. Está conmigo. Está conmigo». Savannah dice que ese momento, esa voz, es lo que le da la capacidad de seguir, que ya sea que Nancy esté todavía en esta tierra o que esté en el cielo, sabe dónde está, sabe con quién está. Eso no es el lenguaje de una hija que ha abandonado la esperanza. Es el lenguaje de una mujer de fe que encontró en esa fe la única fuente de estabilidad disponible cuando todo lo demás es incertidumbre. Y es directamente el resultado de lo que Savannah dice sobre su madre. Que Nancy, cuando el padre de Savannah murió cuando ella tenía apenas 16 años, le enseñó cómo sobrevivir el duelo con 3 palabras. Le dijo: «Levántate y decide y actúa». Savannah dice que recuerda esas palabras de su madre todos los días desde el 1 de febrero, que se levanta y decide y actúa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que su madre le enseñó a hacer? Hay otros elementos del interview que los medios están procesando en paralelo y que añaden capas al cuadro completo de 54 días de investigación. Savannah confirma por primera vez en cámara que hubo múltiples notas de rescate, pero que la mayoría no eran reales. Dice que es su entendimiento que la mayoría de las notas son falsas, pero que las 2 notas que la familia recibió y a las que respondieron, esas 2 tiende a creerlas reales. Esa es una distinción importante, porque las notas reales, las que llegaron a través de medios como Colt y TMZ,
contenían detalles que solo el secuestrador podía conocer. La ubicación del Apple Watch de Nancy, el detalle de los focos exteriores destruidos, información que no había sido publicada y que solo alguien que estuvo en esa propiedad podía saber. Savannah también describe la casa de su madre con palabras que dicen todo sobre lo que la desaparición de Nancy significa más allá del crimen. Dice que esa es la casa donde creció, donde están todos sus recuerdos, los buenos y los malos, que es tierra sagrada, que es el refugio seguro de su madre, y que ver eso violado es muy difícil de procesar. Y habla de la especulación cruel, las semanas en que Internet señaló a Tommaso, a su cuñado, como posible sospechoso. Sin decir su nombre en el interview, Savannah lo describe con la claridad de alguien que vivió ese daño desde adentro. Dice que es insoportable, que apila dolor sobre dolor, que no hay palabras, que nadie cuidó mejor a su madre que su hermana y su cuñado, que nadie protegió más a su madre que su hermano, y que los ama, y que Nancy es su luz brillante, su matriarca, todo lo que tienen. El investigador activo todavía tiene 20 a 24 personas dedicadas exclusivamente a este caso. El sheriff Nanos dijo esta semana que no se rinden, que el caso sigue activo, que la ciencia sigue procesándose, que definitivamente están más cerca. Y una persona cercana al Today Show confirmó a CNN que se anticipa que Savannah regrese al estudio en algún momento de abril, no con una fecha fija, no con un anuncio formal, sino cuando ella esté lista, cuando el caso produzca algún tipo de respuesta, o cuando Savannah encuentre la manera de estar en el estudio, sabiendo que la investigación continúa sin ella al lado. Savannah terminó el interview con la misma frase que ha dicho en cada uno de sus mensajes públicos desde el día 14 de este caso. Dijo: alguien puede hacer lo correcto, y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, y nuestros corazones están enfocados en eso. Nuestros corazones están enfocados en eso. En el día 54, con el ADN de la casa todavía en el laboratorio de Florida, con la genealogía genética de Parabón corriendo, con miles de horas de footage de cámaras de tráfico siendo analizadas en Phoenix, con el 11 de enero como nueva fecha de reconocimiento previo que alguien en el vecindario de los Catalina Foothills puede haber visto, con el $1.400.000 de recompensa en efectivo, esperando para quien haga la llamada, que la ciencia todavía está construyendo hacia un nombre. Savannah Guthrie se culpa por algo que no causó. Un psicópata tomó la decisión de entrar a la casa de Nancy en la madrugada del 1 de febrero. Esa decisión no fue de Savannah. La fe que Savannah le transmitía al mundo, desde la pantalla del Today Show, tampoco es una invitación a un crimen. Es el trabajo de una periodista. Y convertirla en culpa propia es exactamente el tipo de carga que los expertos en trauma identifican como una de las consecuencias más comunes y más destructivas para las familias de víctimas de crímenes violentos. Pero Savannah Guthrie no va a soltar esa carga hasta que Nancy regrese. Lo dijo sin decirlo. Lo dijo en cada segundo de ese interview. Lo dijo en las lágrimas que no pudo contener y en las palabras que dijo a través de ellas. Lo siento tanto, Mommy. Lo siento tanto. El número del FBI es 1800C ALL-FBI. La recompensa supera el $1.400.000 en efectivo, completamente anónima. El sospechoso tiene bigote negro y una posible marca en la muñeca derecha. Y Savannah Guthrie está esperando en Nueva York
la respuesta que 54 días de investigación todavía no produjeron, pero que según el sheriff definitivamente está más cerca.